Bueno, esto es una charla de Spec Driven Development. La gracia sería como presentar una introducción de qué es este enfoque para desarrollar, cuáles son las bases que tiene, algunas herramientas, las más conocidas por lo menos, mostrar un caso particular dentro del desarrollo de una de esas herramientas, que es SpecKit, y después mostrar algunas consultas que siempre van tipo, surgiendo cuando vas a desarrollar algo. También está ahí espacio como para hacer consultas al final, obvio. Pero bueno, no. El problema que tenemos ahora mismo cuando desarrollamos, principalmente, es que cuando, como la gente con el que codeamos es no determinístico, muchas veces no tenemos muy claro de dónde es que se está agarrando para poder. ¿Eso es una pregunta o qué es? Eso es un hilo de. Ajá. Como es no determinístico, muchas veces no tenemos muy claro qué es lo que está atrás de las decisiones que está tomando o está asumiendo cosas que son incorrectas. O muchas veces, incluso cuando estamos codeando, la gente toma una decisión en conjunto con nosotros, que nos pregunta algo, resolvemos, pero eso no queda registrado en ningún lugar. Entonces esto le empezaría a agregar un proceso a todo lo que hay atrás de esas decisiones para que queden para luego. Eh, entonces, principalmente el Spec Driven Development tiene tres enfoques. Uno es Spec First, que es que se escribe primero un spec y luego este spec, no importa qué es lo que se haga luego, se puede descartar o se puede persistir dentro del código. Está. Y después, otro de los enfoques es Spec Anchored, que es que cuando uno desarrolla, crea el spec primero y eso luego se traduce al código. La gracia de esta particularidad es que se mantenga un sincronismo entre lo que es la spec y el código, teniendo el spec como centro de referencia de lo que hay desarrollado. Acá es clave que si se toca el código, hay que mantener en sincronismo la spec y al revés, que esto va a ser medio polémico con algo que voy a decir después, pero quédense con eso. Después está Spec as a Source, que esto es coding mal, o sea, agarrás la spec y solo confías en la spec y cuando terminas la spec le decís hacelo y no tocas el código prácticamente. Bueno, acá lo que es en realidad, por ejemplo, Spec Driven Development es un enfoque que tal vez acá hay gente que ya usa Plan Mode. Pueden levantar la mano los que ya usen Plan Mode tipo para desarrollar. Está. Bueno, si ya conocen eso ya es Spec Driven Development. En particular, lo que se hace es descartar el spec, es Spec First, pero no se persiste esas decisiones. O sea, una vez que vos le das Enter después de tomar las decisiones con el Plan Mode, ese spec desaparece y no se persiste. La gracia sería como ponerle más atención a las decisiones que se están tomando detrás del código que se está generando al persistirlo. Centrando el qué y el por qué antes del código completamente. Bueno, ahora sí. Hablando de las herramientas, concretamente, hay todo un ecosistema. Hay tres, principalmente, que son como las más conocidas, que son OpenSpec, Kiro, que es de AWS, y SpecKit, que es de GitHub. Con Kiro, un warning es que es una IDE, que es una IDE entera. O sea, que puede ayudar, pero capaz que es la que tiene más salto de dificultad para integrar, porque ya usamos VS Code o lo que sea, capaz que no es tan cómoda, pero existe. Esta charla se va a centrar principalmente en SpecKit, porque es en lo que yo tengo experiencia desarrollando. Entonces, dentro de SpecKit, particularmente, existen dos tipos de comandos. Uno para hacer que uno pueda invocar las skills con respecto a que se vaya desarrollando o la adjacent skill como para darle más fuerza a la gente a la hora de desarrollar. En particular dentro de SpecKit tiene una particularidad que es que ya tiene una instrumentación de flags para proyectos que ya estén arrancados o zanjados, que es lo que se llama brownfield.
con esa flag de init here para arrancarlo sobre un repo que ya tiene otra modalidad de desarrollo antes. Acá es un ejemplo de cómo se inicializaría con SpecKit dentro de un proyecto el repositorio para empezar con SDD y SpecKit. Ahora vamos a ver que hay uno de los pasos en donde conviene más hacerle fuerza a decir, che, esto ya es un proyecto que está arrancado. En particular, el flujo con SpecKit es este. En Constitution es lo que se hace, sería como el análogo a CloudMD, pero para SpecKit. Son reglas que son consistentes a todo el proyecto. Acá se pueden hacer cosas como, por ejemplo, decirle, che, quiero hacer test driven development o quiero, por ejemplo, que tenga cierto porcentaje de cobertura dentro del código. Todo eso iría ahí. Acá también capaz que conviene aclarar esto que decís che, mira, esto ya tiene un background, cualquier cosa andar la referencia acá y tener como una inicialización estructural del proyecto ahí. Te va haciendo preguntas apenas lo tirás, es bastante interactivo y se puede retocar. Después vamos a ver en qué casos conviene también iterarlo. Está. Esto en realidad es como un pantallazo inicial, porque después vamos a ver en cada uno de los pasos y los artefactos que va generando. Así que es Constitution, luego Specify, Clarify, Plan, Task, Analyze e Implement. Estos que están con la caja punteada es porque son opcionales, si bien se recomienda, dependiendo del porte de la feature que se vaya a desarrollar, no son necesarios también dentro de todo el flujo como formal, por así decirlo. Bueno, también aclaro que esto es particularmente del flujo de SpecKit. Ahora, empezando por los artefactos, esta es como la distribución que va a quedar luego de terminar una feature, que es lo que estaba diciendo. Primero, cuando vos inicializás el proyecto, se te van a cargar un montón de skills y una inicialización tremenda, que Sergi ya sabe, como, no sé, mucha línea de código, que ya depende, ya merece un PR particular, digamos. Y luego se va a generar el constitution luego de ejecutarlo, los spec, el plan, un research, data model si corresponde, contracts y task MD. Ahora vamos a ver en enfoque cada uno, un zoom in a cada artefacto, pero el spec es la especificación justamente que declara el por qué y el qué se va a desarrollar. El plan ya bajando un nivel de abstracción, tiene detalles técnicos, tiene la estrategia. El research tiene las decisiones justificadas que involucran el contexto general del proyecto. Esto involucra las preguntas previas que se van haciendo y todo eso. Data model, especificación de modelo de datos de las cosas que se van a construir, lo que sea. Contracts es solo si hay API, si uno no desarrolla si uno no va a desarrollar un endpoint, por ejemplo, no se va a armar esa carpeta. Y las tags son el conjunto de tareas con dependencias entre ellas. Ahora le vamos a hacer un zoom in. En particular, esto no quería dejarlo afuera, que es que en el plan mode, esto como que si lo pensamos y lo vemos abstractamente, ya lo hacemos en realidad. Hay como partes que tienen su paralelismo con lo que se va generando. Hay una parte en donde ya te va a hacer las preguntas, que se simularía como el Research MD, el Clarify te va haciendo esto como cosas que queden inconsistentes, se va construyendo esa foundations sobre el Research MD. Está el qué, el plan con el approach, y el constitution vendría a ser el grito de aprobación, que es comprobar que no se viole nunca ninguna de las reglas del proyecto, que esto también de fondo en el plan mode sería como tener el Cloud MD, ¿no? O sea, básicamente siempre se va a acuñar a esa base. Bueno, ahora sí, vamos a ver concretamente cuáles son los artefactos generados por cada una de las fases.
Vamos a poner como ejemplo una feature que construimos en Fluxo, que como contexto, Fluxo ya conocen todos, es para traquear horas. Bueno, se quiere ahora automatizar los feriados y días otorgados para que uno no tenga que ir y pagarlos manualmente. Esto implicaba un sincronismo con Area People, ya que está la que tiene los días que se va y todo eso, y por donde se solicitan los días. Entonces, como que estaba atravesado verticalmente por todas las capas de regla de negocio. Etcétera. La gracia no es ver un zoom in tan específico de qué es lo que se va a hacer y eso de qué es lo que se hizo en la feature, sino como poder ir desprendiendo cosas de qué es lo que se va generando y que se puede uno topar con un proceso típico. ¿Dudas acá antes de arrancar esto que pongo en la parte de... Eh, bueno, empezando por el SpecMD, que es la primera parte, el Specify. Tiene como el contrato de comportamiento que explica qué es lo que se va a desarrollar, no cómo todavía. Es más alto nivel, está conformado principalmente por user stories, digamos. Si nosotros miramos el SpecMD y le hacemos un zoom out y miramos solo los headers, por ejemplo, vamos a encontrarnos con esta anatomía. Tenés un conjunto de user stories con las que es la feature que vas a desarrollar, comprendiendo cada user story como una parte fundamental. Eh, ta. Acá en particular, como contexto de la feature que estoy mostrando, el tag user story era un incremento del anterior, entonces P2 era un incremento de P1 y P3 era un incremento de P2. Entonces, eso permitía por la organización tener un entregable dentro de cada uno. Que esto es importante para luego que la dimensión de la PR no quede gigante y que sea más verificable individualmente. Luego vamos a tener requisitos funcionales, que es la regla de comportamiento. El sistema tiene que cumplir con esta especificación. Requisitos funcionales de toda la vida. Criterios de éxito medibles, que esto es como a nivel de feature, vendría a ser como resultados reales que se tienen que lograr, digamos, que es parte de la especificación. Por ejemplo, que Loli pueda ser capaz de cerrar en 15 minutos, en menos de 15 minutos. Esto es demasiado específico y no se puede saber hasta que no tenga nada implementado, hasta que no se llegue a la implementación del código concreto, pero es lo que le declara esta parte del artefacto, como vos tenés que llegar a este objetivo. Si no se puede conseguir, hay que ver qué es lo que se rompió. Capaz que nos estamos poniendo demasiado exquisitos y no se puede. Había que rever, como en todo lugar, los requerimientos de la feature que se está desarrollando. Los edge cases, acá hay casos bordes que ya vas a ver que salen. Ahora en el Clarify vamos a ver, por ejemplo, algunos que el Clarify es el siguiente paso de la especificación. Vamos a ver algunos edge cases que salieron y cuando hice el SpecMD no contemplé. Después clarifications, que son preguntas y respuestas de negocio. Eso va surgiendo conforme vas haciéndolo, simplemente de la herramienta te va ploteando. La realidad de la práctica es, vos le tirás esto y te va haciendo un ping-pong de preguntas para tener el SpecMD completo. Bueno, luego tenemos la sesión de Clarify. Esta de nuevo es opcional, pero también es gratis. O sea, es gratis de hacer, capaz te lleva un poco más de tiempo, obviamente, pero bueno. Ya, te voy a interrumpir. Sí, en la anterior hubo algo que creo que capaz que capaz lo sabemos y lo leímos, pero lo que está tecnológico no ahí, creo que está bueno enfatizarlo. Digo, capaz de eso que es el propósito, pero Sí, perdón, es lo que cuando digo que acá es el qué, es básicamente como la especificación de qué es lo que se va a desarrollar, todavía no es el cómo concretamente con... esto tiene un nivel de abstracción mayor al stack tecnológico en el que se va a hacer. O sea, no existe, digamos, una relación de módulos, no entiende de módulos, no entiende de Supabase, no sabe qué es lo que se está usando en el proyecto, sino literalmente una user story tipo más abstracta.
Es el conjunto de user stories, básicamente. Acá, por ejemplo, en la ronda de Clarify, esta era una feature bastante grande porque, de nuevo, habían reglas de negocio que se tenían que cumplir y acá, con él salió esto. En la ronda anterior de CQMD, el calendario tenía feriados que son intercambiables, por ejemplo, ahora se decidió que la gente que está afuera puede cambiar un día feriado de Uruguay por uno de su país. Entonces, algo que no había quedado claro es en dónde está eso, tipo, quién tiene la responsabilidad de ese dato, que está más allá del stack, pero igual sigue siendo algo que no está definido. Está, ahí fue un ping-pong de preguntas con lo que vendría a ser uno de los componentes, por ejemplo, Mika, que sabía la especificación de Narea People. Se hizo las preguntas ahí, volvimos para atrás en el spec y entonces ahí yo que estaba confiando que en Area People lo registraba, bueno, no se registra la detección Google y de acá, de cambio de feriado, y de acá salió una feature directamente. En particular, por cómo venía el flujo de trabajo, en esta feature decidí incorporarla acá. Capaz que podés armar un ticket y decir, esto se maneja de otra manera. Por cómo venía el flujo, decidí incorporarlo a la spec, trabajarlo ahí adentro y seguir. Entonces estaba esto, la feature nació de esta especificación que no se tenía contemplado anteriormente. Eso es, perdón que te corte, pero es algo interesante, ¿no? De la especificación y empezar a ver un montón de cosas que actualmente se van ahí no te das cuenta. Y como que empieza a ser eso, ¿no? Es decir, esto ya lo puedo meter acá y ya lo puedo meter acá. Sí. Salvo que sea algo muy particular y digamos que lo hago. Hace una persona con la metodología tradicional y no con SDD o con SDD en otro proceso. Claro, pero al fin y al cabo es reconocer algo que no se estaba asumiendo y en algún momento iba a explotar y no sabía de dónde. Esto claramente es como intentar hacer, como abarcar todo la feature grande de una, entonces. También está el tema de saber cuándo cortar y de saber meterle cosas a la especie. Eso lo vamos a ver ahora más o menos como cuál es el criterio que yo tomo, que vamos a profundizar después. Ahora, el plan. El plan no tiene solo un artefacto. Cuando uno ejecuta plan dentro de Spectip, tiene varios artefactos relacionados. Acá sí entra el cómo. El cómo es que se va a hacer. Empieza a hablar un poco del stack tecnológico de que se va a hacer. Empieza acá la herramienta o el flujo empieza a conocer acerca de cuáles son el modelo de datos que hay, cuáles son los contratos que se tienen que definir, manera de verificar. Bueno, vamos en orden. Plan MD es la estrategia técnica, concretamente. El research es el porqué de cada decisión, que acá quiero aclarar que el research MD es más como un récord histórico para después otra persona toma el proyecto y se fija en el research MD tipo, che, mirá, esta decisión se hizo así porque X, tipo, no sé, digamos que algo que podría ir ahí se decidió no hacer una interfaz para desacoplar este componente porque vamos a tener solo un proveedor de esto. Por decir algo. Bien, se decidió. Bye. Data model, qué entidades, qué validaciones y en qué entidades y validaciones hay. Contracts son estos, los contratos del sistema, principalmente para endpoint, como ya adelanté anteriormente. Si la feature que vamos a desarrollar no tiene asociado una API o algo como una interacción que requiera hacer los contratos, esto no se va a generar como artefacto. Y un Quick Start MD que habla acerca de cómo hacer la verificación de la feature paso a paso. Estos son los artefactos que se generan. Artefacto me refiero a documento que persiste dentro de este stage, que sería la stage de plan, dentro de la herramienta de Spectip. Yo sé que sería un comando plan. Exacto. Y dentro del flujo, ahora estaríamos acá, que intenta como eso, meter... acá también van a haber otro ping-pong de preguntas con cosas que querrás definir dentro del modelo concreto. Tenés que hacerle la constitución una vez por proyecto. O sea, cada uno de estos pasos, perdón si no quedó claro, es
un comando o le estás diciendo a Cloud, puedes iniciar interactivamente con Cloud, como para que se pongan en la práctica. Puedes decirle a Cloud, sumame SpecKit a tu sistema de manejo de herramientas y vamos a hacer un enfoque SDD y ahí él ya va a saber, tipo, bueno, no hay Constitution, te va a sugerir, arrancamos con Constitution, vamos con plan, o sea, tal, con Cloud, incluso se te puede delegar incluso la parte de este proceso formal y él como que ya va a sugerirte por dónde seguir. Obvio hay que saber porque si no se te puede ir a cualquier lado. De nuevo, quiero aclarar antes de seguir que estos son los pasos del flujo concreto de SpecKit, que es una de las herramientas para Spec-Driven Development. A mí me funciona bomba, capaz que otro quiere usar esto. Como OpenSpec, que ahora vamos a ver más de eso. Bueno, otro artefacto, el siguiente paso dentro del flujo es task. Esto genera el artefacto taskmd. Esto es básicamente, de nuevo, es un punto MD que si le hacemos zoom out, vamos a tener esto. El setup lo que tiene es precondiciones que puede asumir, como por ejemplo estructuras de datos, tablas o configuraciones previas que haya dentro del sistema. Particularmente, estos son para visualizar los headers dentro del punto MD. Luego está el paso de fundación, que son básicamente los módulos de código que están compartidos a través de varias de las componentes que vamos a desarrollar. Recordemos que acá ya estamos hablando más de concretamente dentro del stack tecnológico, qué es lo que se va a hacer. Estamos bajando, todavía estamos decrementando el nivel de abstracción hasta algo más específico. En particular, luego vamos a tener un heading por cada user story que estemos incluyendo dentro de la feature que estemos desarrollando concretamente. Dentro de ese heading, van a haber distintos conjuntos de tareas que en particular se le pueden marcar para que, o sea, ya te lo hace automáticamente que te marca con una P las tareas que sean paralelizables para poder hacerlo en paralelo, o bueno, si hay algunas que tiene alguna dependencia de secuencia entre ellas para dejarlo para después. Acá quiero remarcar que esto ya es un checkpoint, tipo de algo entregable, algo que se puede armar en una PR, y acá es un MVP con la funcionalidad mínima. En particular, volviendo al contexto de la feature que se estaba desarrollando, acá lo que se estaba haciendo era, como checkpoint.1, ser capaz de tener la estructura para almacenar las licencias dentro del flujo. Hacer una carga inicial. La User Story 2, por ejemplo, era tener el botón para hacer el pedido a Naviga People y que lo recargue, que mantenga el sincronismo e itere las entradas de tiempo libre solicitado día de licencia. Cada una de las User Story era un checkpoint. De nuevo, la gracia sería poder modularizar de esta manera o tener bien refinado este punto para tener PR mantenibles y que no se nos vaya a 11.000 líneas. Acá quiero hacer un disclaimer que yo esto no lo respeté y pido perdón, Sashi. Mandé una PR de 10K y... Punta de 10.000 líneas, ¿no? Sí. Puede pasar. En fin, van a estar los commits, o sea, se puede después hacer cosas. Si te dejas llevar, pasan cosas malas como lo que yo hice. Así que, Paréntesis ahí, creo que ahora cuando está el PR, eso queda re bueno porque le dejan a esto ponerla aquí y decirle que lo use, seguro que no le pero que quiere ese. Ahora lo tengo que revisar, pero bueno. Va a estar más fácil de hacer water de cambios. También voy a hablar de eso.
Bueno, capaz que algo que no me quedó claro acá en esta diapositiva es qué es lo que contiene de nuevo el user story, además de las tareas, el conjunto de tareas que es súper realizable, y es que contiene específicamente un subheading de goals, tipo objetivos que tiene dentro de concretamente esa de user story, que es tipo para probar cada una de las tareas, y está el checkpoint este fundacional para decir, che, mirá, pará, ahorita la PR, sí o no. Y me salté ¿no? Está la verificación. Esto es tipo, corre NPX, le dicen, fíjate que no tenga error del Inter, todo después de terminar cada uno de los pasos. Lo que le querés decir que haga para la verificación de cada uno de los puntos. Entonces, si vos tenés un checkpoint, el tipo va a decir, hasta acá tengo que verificar todo esto, y vale la verificación, y se fija. Y al fin y al cabo es como uno de los apartados del punto de medio, del Markdown. Me tiene el perro. El siguiente paso del flujo es Analyze. Este también recuerdo que es opcional. En este caso, si es una feature grande, recomiendo porque hay cosas que pueden estar no claras, hay que aclarar. La gracia de la gracia de este paso es que se haga una auditoría transversal a todos los artefactos generados anteriormente. De nuevo, acá es tipo, se fija si hay ambigüedades, si hay alguna duplicación de artefactos, algo que esté mencionado 2 veces, tipo algo que sea incoherente, digamos, dentro del proceso anterior. Y algo que es no menor es, te inventaste una tarea, fíjate, tipo, si se inventó una tarea que no tiene especificación o si hay una especificación que no tiene una tarea asociada, la gracia sería que se fije acá. También algo transversal a todas las etapas es esto de respetar la Constitution, porque son como las bases al proyecto. Si algo acá lo contradice, te lo vas a sacar y vas a tener que volver al punto en donde falló y propagarlo hacia abajo. ¿Qué digo con propagarlo hacia abajo? Cuando hay que corregir algo, es que los artefactos generados en los pasos anteriores no se van a borrar. O sea, hay que actualizarlo. Solo para aclararlo. Cuando sale una ambigüedad, por ejemplo, lo vamos a ver en la próxima diapositiva, pero te adelanto que si sale una ambigüedad, vas a ese punto, le decís, tipo, che, mira, salió esto, ¿qué involucra? Ahí te va a listar tipo, toda la EP. Te va a decir, está esto, toca esto, y luego esto. La gracia sería propagarlo hacia abajo, luego manteniendo la coherencia. Eso es gratis porque la herramienta de por sí no solo va a levantar los errores o cosas que queden inconsistentes. Es decir, por sí sola no va a ponerse a tocar los specs anteriores para arreglarlos. Así que sigue siendo gratis. Tipo, simplemente correrlo, te pueden leer el output que te tire ese paso y ya está. En particular acá salieron bugs de diseño que no estaban contemplados, algunos edge cases, tipo, no sé, filtro del día 31, algo con cosas con formato 24 horas, como tenemos gente de distintos países, no estaba bien manejado. Y un caso que era cuando alguien ya tiene entrada, volviendo al contexto de la feature, cuando alguien tiene entradas un día que no debería, o sea, que es un día otorgado, se trabaja en un día, no estaba bien manejado, acá salió. Ahora, para cerrar esta parte, el resultado es esto, que es básicamente toda la feature del output. Algo que quiero remarcar de esta parte es que esto te da la gracia es que te dé trazabilidad bidireccionalmente. Uno puede salir del código, ir a la P y como encontrar de dónde salió. Entonces, como que tendría como ese sentido de documentación también persistente. Entonces puede salir de la writer.ts y es la tarea, nombre del archivo. Le pedís de dónde sale esto a Cloud y te va a decir
O sea, te podés poner a fijarte en el task MD, pero capaz que es más fácil preguntarle a Cloud. Te va a decir, es la tarea 013. Boom. ¿De dónde salió los requisitos que tiene que cumplir? Te fijas en el TQM y va subiendo horizontalmente, va subiendo verticalmente, aunque haya quedado un poco intuitivo, pero no entraba tan cómodo, hasta encontrar cuál es el error o lo que sea, en caso de que haya algo. Ok. Poder respirar. ¿Le regresaba? ¿Quiero un café? Vamos a decirlo así. Y esto ya es como otro acto que es como... Esto yo lo digo no como una fuente de verdad, sino lo que es mi experiencia. Hoy estudié para hacer esta charla, pero también se deja como a criterio de, mira, capaz que esto lo haría de otra manera. Es, por ejemplo, que son tipo preguntas típicas que van surgiendo en un proceso de desarrollo común. ¿Cuándo empieza a rendir Spectrum Development? Obvio. Cuando equivocarse sale más caro que escribir la spec, es decir, tardaría más tiempo corrigiendo algo. Anticipo que esta tarea es medio un huevo como para ir retocando, y me conviene tener todo bien especificado y lo hago de una. Con esto, capaz que me sirve invertir en escribir la spec de manera que me quede punto de vuelta para corregir el error. Una consulta ahí, digamos, que creo puede estar bueno para entrar en esta parte. Para que tome Para que tome mate, que respire. Por ejemplo, en este caso que estabas contando, ¿no? De que nació ahí con Fluxor y People. En este ciclo de cuántas historias de usuario, por ejemplo, había definido, como para tener una idea del porte, ¿no? Y decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De una historia de usuario? ¿De 5? ¿No? En el contexto de esta funcionalidad que se desarrolló particularmente, habían 3 historias de usuario. La primera historia de usuario era como setear la base para que tanto UI, SUAV y todo eso, o sea, transversal a todo, vertical a todo el stack. La segunda FEC era una iteración sobre, la segunda user story, perdón. La segunda user story era una iteración sobre, que era incorporar un botón para hacer el llamado a que dispare toda la lógica de carga, y de ahí se desprendían también las ambigüedades de solapamiento, y había nuevos requerimientos. Y la user story 3 era una iteración sobre la OS. No, yo creo que rindió cuando vos me presentaste la feature, lo pensé de una porque era algo que eso ataca como todo el stack verticalmente, y era como un fish que tenía, si bien decisiones atrás de arquitectónicas y de regla de negocio, sí entraba dentro del scope. No era nada loco, no había que crear algo desde cero, que al final salió esta feature. Igual esta feature de que en Areia People no registraba, nosotros asumíamos que registraba este swap de horarios y no lo hacía, entonces como que salió de ahí. Sí siento que dio el fin, digamos, o sea, sí sería tipo varias sesiones, seguro, porque como tenía varias user story, capaz que quedaba un poco grande para encararlo así, tipo de una cara de perro con plan mode. También aclarar que, siguiendo con las diapositivas, que Spectrum Development a veces ya paga cuando tenés la especificación, digamos, no tenés por qué hacer todo el flujo, tipo, no tenés que llegar a implementar. Capaz que ya tenés la especificación de qué es lo que querés hacer, y es como una documentación que le sirve de insumo a el agente. Ahora vamos a ver qué pasa con las categorías que mencioné al principio con los modos de enfoque. Esto con los modos de enfoque de Spec Anchored, Spec as a Source o Spec First. Ahora, viendo concretamente dónde conviene más una o la otra, a veces el plan mode alcanza cuando tenés tipo un trabajo chico que tiene su alcance bien definido
tenés un bug fix chico, algún refactor que sea mecánico, si la spec sería más larga que la diferencia de lo que vas a implementar es un overkill. Tipo, si te queda una spec así y después el código es esto, estás tirando una bazooka. O estás perdiendo tiempo en hacer mucha especificación para un pequeño cambio. Hay otra dimensión de Spec Driven Development que es la cobertura. O sea, no tiene, una vez que empezás a desarrollar con Spec Driven Development, tener la cobertura del 100% del código, los specs definidos para las features previas. Entonces, podrías hacer un mix. La gracia es como meterle proceso a la IA, o sea, no son una jaula, digamos. O sea, no es que si empezás a desarrollar así, después no se rompe todo. Capaz que sí sirve, si vas a hacer Spectre Development, empezar a tener todo documentado, que hay herramientas para esto, que hay herramientas para hacer la documentación cuando ya tenés un proyecto brownfield, o sea, ya instaurado. Ya yo lo digo porque no lo tengo en las diapositivas. Predictable Code es una herramienta que es una tool para generar los specs de un proyecto. Te va generando de manera interactiva los specs del código que ya está hecho. Entonces, cuando arrancás con un proyecto que ya arrancó de otra forma y Sí, y creo que también sirve para la mantenibilidad. Yo esta herramienta yo no la conocía, la realidad que la aprendí ahora estudiando para esto. Lo podés tener como algo para hacerle seguimiento al sincronismo entre el código y la spec. Empieza como a cobrar más sentido el enfoque de Spec Driven Development que queramos dar. La gracia sería que seamos consistentes con nosotros mismos y que si arrancamos a hacer Spec Anchored, que si recuerdan es la que mantiene el sincronismo entre el código y la spec, no solo toquemos código y mantengamos la spec en paralelo. Acá ojo con Plan Mode cuando se quiera hacer eso, porque el spec se va a descartar. Capaz que hay algo para persistir el código, persistir el spec mientras se desarrolla. Pero ojo, si se quiere ser fiel a la metodología, de nuevo, la gracia no es poner un palo, sino dar herramientas. El Spec Driven Development rinde más, yo creo, cuando al menos una es cierta, digamos, que esto son varias sesiones. Si tocas algo de la arquitectura y se equivoca la gente, vos te equivocás implementándolo, te sale caro volverlo, entonces precisás capaz tener una especificación más definida de qué es lo que se está haciendo. O sea, al fin y al cabo es como tener documentado el código, ¿no? Una cosa es cuando vas a hacer un proyecto que sea como que hace para alguien más. De nuevo, esto de tener el Research MD son decisiones del che, mirá, esto lo hice así por este motivo, capaz que rinde tener eso para volverse en 6 meses, volverse el proyecto y, ¿por qué no le puse la interfaz para desacoplar acá? Bueno, solo había un cliente, no voy a hacerme una interfaz para lo que sea, una interfaz compleja para algo que sea un overkill. Otra pregunta sería típica, o sea, lógicamente se van a enfrentar a esto, es cómo partir una feature grande en rondas de Spectral Development. Acá la gracia sería que el flujo de desarrollo sea vertical a todas las capas del stack tecnológico. O sea, por ejemplo, volviendo al contexto de Fluxo y la feature que desarrollamos acá, tenemos que, por ejemplo, la User Story 1 ya era una ronda, por así decirlo, y como la 2 era una iteración, entonces hago la User Story 1 que tiene el paso vertical sobre todas las capas, tiene toda la creación de la tabla de base de datos, la UI, las search functions relacionadas a la feature, y la User Story 2 sería una iteración. Un error sería como, error. Algo que no estaría tan bueno, o sería no tan recomendado, sería
tirar SDD solo para hacer la base de datos, solo para hacer la UI. Que se puede hacer, pero entiendo que la gracia, el valor que tiene es cubrir toda la user story verticalmente al producto, al stack. Señores, que quedó grande, bueno, esto, si hay tipo, varios flujos o conjuntos de reglas que son como muy complejas, cuesta estimarlo o cuesta probar la feature que se desarrolló, o esto de que quedó una PR de 11.000 líneas, ahí capaz que algo salió mal en el proceso y se podría haber puesto un checkpoint o algo salió mal de ahí. Ahí hay que ser crítico y, de nuevo, el Spectre Development lo que hace es como poner al ingeniero dentro del rol de revisor de la especificación y no deja el código de segundo porque eso depende del enfoque que se quiera hacer, en tanto a la política de Spectre Development con la que se desarrolla, pero sí como que es de nuevo como ponerle más énfasis a leer la especificación de la feature. Lo más sano esto, no empezar a hacer tipo el plan de la reejecución cuando todavía no tenés la carga mensual. Porque vas a tener un waterfall cuando vas a tener que hacer cambios en cascada desde la User Story 1 para la User Story 2 para arreglar las cosas que no queden sincronizadas. Entonces, capaz que te estás volviendo loco, tipo, che, mirá, pero me surgió un cambio en la User Story 1 y ahora tengo que propagarla acá. Eso, podés hacerlo todo de una y depende de qué tan café te tenés, no sé. Y si el spec cambia a mitad de camino, ok, estoy hablando con mi cliente, me cambió la especificación, me leí la spec 30.000 veces, le dediqué no sé cuánto tiempo y me cambiaron esto. La puta madre. Bueno, volvés te tenés que preguntar qué fue lo que cambió. Si cambió algo de especificación, entras por spec MD, revisás y después vas cayendo en cascada hacia el resto de las fases para impactar el cambio. Creo que ya hablé de esto antes, de cómo, por dónde entra un cambio. Pero, algo que mata si es el cómo, entra por el plan, si son detalles, entra por el task MD. Y algo que mataría, por lo menos el Spec Anchor, que es el enfoque como más coherente que encontré en desarrollando, es tocar el código, desactualizar la spec, se pierde el sincronismo, entonces la spec está mintiendo y ya no sabes si puede ser confiable o no. Ahí capaz que te hiciste todo al pedo, pero o no, pero bueno. De nuevo, lo va en cada uno. Mantener actualizado la spec. Sí, que ahí eso es válido para cualquier documentación que tengas en repo, de tener un documento que está desactualizado con respecto a lo otro y la gente cuando ese documento y dice, sí, y puedo comprobar. Sí, y parte de esto es como involucrar el proceso de las decisiones que se están tomando para el futuro. Entonces está como que cobra cada vez más sentido. Cada uno puede hacer como quiera, puede hacer spec first y descartar directamente el spec, pero como que capaz que pierde un poco de sentido. Y el kit ahí me imagino que igual te ayuda como a tratar de mantener eso sincronizado, ¿no? Tenés que vos estar... Exactamente, es lo que habla en particular, evolución refiere a cuando tenés que retocar una feature que ya hiciste, pero también refiere a eso de ayudarte a volver para atrás y actualizar una spec. En particular, yo tengo más experiencia en Spec Kit. Lo formaliza, tiene una sección dentro de la documentación que son Evolving Specs, que propone 3 enfoques particulares, que es Flow Forward, que crea una carpeta por cambio, con todo lo que conlleva. O sea, tenés una carpeta que es Feature 001 y otra carpeta que es Cambio sobre 001. Lean Spec, que es mantener actualizado el spec que ya hiciste anteriormente, o Flowback, que es el antipatrón que dije antes de propagar tipo, el cambio del código, ir subiéndolo hasta el spec. Nada,
no es que sea un antipatrón, sino que sería no tan sano tener cosas desactualizadas, como dijimos antes. OpenSpec, por lo que sé, lo mantiene esto al tanto con una carpeta de changes que mantiene tipo cada decisión que se va a cambiar, que se va tomando sobre alguna feature que ya está implementada y documentada. Si tenés una feature, volviendo a lo que preguntaste vos antes, Alex, felicitaciones también, que creo que nunca te dije personal. Acá también hay que mantener la coherencia con uno mismo, porque esto no es una jaula de decir, hago esto. Tipo, nadie te va a decir, no puedo dejar de usar este enfoque y puedo empezar a tirar plan mode y descartar las specs. Pero la gracia sería que si estás en una ideología de hacer spec anchored, y la remarqué porque es como la que a mí me parece más coherente, si la spec va a persistir y tenés que mantener el sincronismo para que nunca estén en desacuerdo entre el código y la spec. De nuevo, también esto, si elegís hacer una carpeta nueva por cambio, tiene que estar bien aclarado el enlace entre el cambio y la feature anterior para que a la hora de retomar una tarea tipo, no se confunda. OpenSpec lo facilita de ese modo. ¿Qué pasa si sale un bug? Ahora como ir como zanjando dentro del flujo para ver de dónde salió. Entonces, ¿el código cumple la spec? No, entonces salió un bug de implementación porque yo especifiqué que esto tenía que ser de esta manera y no salió de esta manera. Entonces lo que hacemos es un fix y test sin tocar los artefactos de la especificación. Si sí cumple, si el código sí cumple la spec, entonces está en otro lugar dentro del flujo, y hay que ir como yendo hacia arriba buscando cuál es el error. Esto, de nuevo, el Constitution es como reglas transversales a todo el proyecto, entonces si algo sale mal frecuentemente, al igual que vas a hacer una skill o vas a tocar el Cloud MD, retocas el Constitution. Y Gracias por escuchar este espacio de charlas en vivo. Seguilo